Vamos a empezar nuestra lectura ahí en Romanos el capítulo 6. Romanos 6. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto en pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra griega, destruir, que tienen ahí, es la palabra que significa dejar sin fuerza, sin poder, impotente. Pablo dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin, este es el propósito de que no sirvamos, que es la palabra griega servir, la palabra duros, no sirvamos más al pecado, o sea que el amo que teníamos antes de conocer a Cristo era el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos, estuvimos hablando la semana pasada de las frases con él, con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, y la siguiente frase es importantísima, para Dios vive. En cuanto vive, su vida hoy es para Dios. Estuve estudiando esta semana que luego de su resurrección estuvo unos días sobre la tierra y después dice que ascendió y sentó a la diestra del Padre y luego nos dice la Escritura, vive para interceder por nosotros. La vida de Cristo está delante de Dios y su vida es una vida delante de Dios por su pueblo. O sea, lo que Pablo está enfatizando aquí es que los miembros físicos de Cristo, su cuerpo, su mente, su ser, después de la resurrección, fueron llevados a la gloria, sentado en el trono, para estar delante de su Padre, para vivir para su pueblo. La idea es, en su resurrección, Cristo dejó de estar delante de los hombres para estar delante de su Padre, para vivir para su Padre. Sabemos que eso fue su vida terrenal. Ese es otro estudio de las Escrituras. A eso que dice Pablo en versículo 10, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero de la misma manera que Cristo vive para Dios, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La idea es esta: santificación es, habiendo sido resucitados los muertos, para ya no vivir para los hombres y para mí, sino para vivir para Dios. Esa es la idea. La idea es yo ahora, una vez resucitados los muertos, que vamos ahora a ir al estudio, una vez que Dios me resucita de los muertos, me da una nueva vida, un nuevo andar, es para que yo ya no viva para mí mismo. Esa es la idea del texto. Eso es lo que vemos aquí. O sea que la santificación, no significa meramente ser una persona moralmente justa. La palabra santidad o la palabra santificación es una palabra en el griego y en el hebreo también que significa ser apartado. Y la idea es, esa caja de ofrenda que tenemos ahí atrás, la uso como ilustración nomás, tiene un uso específico. No se usa ni para cocinar,
ni para planchar, ni tiene un uso específico. Está apartada para ese uso. Es para poner las ofrendas. Esa caja de madera cuando se hizo no tenía valor alguno, pero hoy le damos un valor a esa caja. Es el lugar donde ponemos nuestras ofrendas. Tiene un uso particular. Todas las vasijas del templo eran santas, eran santificadas. ¿Qué significa? Eran apartadas para un uso. Esa es la idea de santificación. Que ya tú eres, conociendo a Cristo, apartado para Dios, para su uso, para su propósito, no para los tuyos, no para tus deseos, sino para el propósito de Dios. Sigo leyendo hasta el 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que está sucediendo adentro mío, como ya dije, en la justificación Dios trata con la pena del pecado. En la santificación Dios trata con el poder del pecado. Y en la glorificación Dios trata con la presencia del pecado. Lo que no ha sido sacado de mí es el pecado. La presencia está. Su poder, su dominio, su gobierno ya no están como antes. Eso no significa que no peco. Lo peco continuamente. Pero es más que nada porque yo me inclino a mis deseos. Pero no porque lo necesito hacer, ni porque estoy obligado a hacerlo, ni porque estoy bajo su control. Simplemente lo hago. No necesito hacerlo. Hay gracia de parte de Dios, hay poder de parte de Él para librarme de eso. Sigo leyendo, porque Pablo habla acerca de vivir ahora para Dios como Cristo vive para su Padre. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y yo voy a llegar a ese lugar porque necesitamos desarrollar la palabra presentar. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino primeramente, noten por favor esta frase que sigue, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dos cosas hay que presentar. Primero, todo mi ser a Él. Y segundo, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Eso se repite en capítulo 12 de Romanos, versículo 1, cuando dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que me vino a la mente cuando estaba meditando sobre esto, que es 2 Corintios capítulo 8, donde los creyentes de Macedonia le rogaban a Pablo que pudiesen ayudar a los pobres de Jerusalén, siendo que ellos eran más pobres que ellos. Pero la gracia de Dios obró en el corazón de los de Macedonia, porque ellos, Pablo dijo, no solamente se quisieron dar primeramente las ofrendas o la ayuda, sino primero ellos al Señor. Ya que estoy acá, estoy con internet, quiero que noten el texto. Quédense ahí nomás. 2 Corintios 8. Fíjense la frase. Asimismo, hermanos, os sabemos hacer la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad, imposible para los hombres. Esto es la demostración de la gracia de Dios. Ellos no eran ricos, eran absolutamente pobres, pero abundaron en riquezas. Pues doy testimonio, escuchen ahora lo que sigue, de que con agrado han dado conforme a sus propias fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les consiguiésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos, y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, eso es, vuestros cuerpos a Él, y luego a nosotros por la voluntad de Dios, trajeron lo que tenían, las dos cosas iguales que dice Pablo en Romanos 6, primeramente a Dios y luego las cosas de Dios. Que Dios, hermano, esas cosas no se pueden divorciar en la Escritura. No podemos decir, bueno, yo te voy a ayudar a vos, pero mi corazón está re lejos de Dios.
No, hermanos, no podemos divorciar nuestra relación de ayudar o de servir aparte de nuestra entrega absoluta a este ser. Puede ser que nosotros estemos en actividad en la iglesia, que hoy me toca dirigir el culto, pero cero ganas. Hoy me toca servir, pero cero deseo. Está bien, eso puede pasar. Su corazón está lejos de mí. Pero lo que Dios desea de entrada es una entrega primeramente a Él y luego a nuestros miembros a su servicio. La una no se puede divorciar de la otra. La que glorifica a Dios es la que es una entrega absoluta. Cuerpo, alma y espíritu a Dios en servicio. Hijo mío, dice Proverbios, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esto era lo que vemos en la iglesia de Macedonia, una entrega total. Ahora, vamos a ir a las notas. Esta mañana están dando un poco mal. Quiero primeramente empezar aquí. Pasamos. Quiero que noten esto. Pasamos, hay más cosas, pero anoté estas tres. De muerte a vida, 1 Juan 3:14. Cuando conocemos al Señor, pasamos de muerte a vida. Pasamos de las tinieblas a la luz, Hechos 26:18. Pasamos del poder de Satanás a Dios, Hechos 26:18. Ninguna de esas tres cosas las hice yo o las hiciste tú. Fue un obrar de Dios, de pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Pero, ¿por qué digo esto? Porque no puede ser, queridos hermanos, que habiendo pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz y de Satanás a Dios, nuestras vidas sigan iguales. ¿Qué quiero decir con eso? Si tus deseos y tus anhelos y tus persecuciones son siempre las mismas y no hay ningún cambio, es porque no ha habido ningún cambio. Es porque no ha habido ninguna muerte a vida, no ha habido ninguna tinieblas a luz y no ha habido salir del poder de Satanás a Dios. Los cambios se reflejan en una situación tan drástica como esta. De pasar de muerte a vida, estaba muerto en mis pecados y paso a vivir para Dios. Hay un cambio. Paso de las tinieblas a la luz y paso del poder de Satanás a Dios. Tiene que haber una manifestación de que algo realmente sucedió. Tiene que haber deseos, anhelos, persecuciones diferentes. Pablo cita, no lo anoté acá el texto, pero abajo tengo tres referencias. No sé si se ve esa referencia un poco, no, que no se ve, pero ya lo corrijo a esto. Un segundo. ¿Ahora se ve? Sí. Bien. Quiero leer los versículos. Es el versículo 4, Romanos 6. Escúchenlo. Pues por el bautismo, esto Dios habla hoy, no me gusta la traducción, pero interesante. Fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Esta otra traducción, en realidad nuestra vieja naturaleza quedó sepultada con Jesús en el bautismo, y así como Dios el Padre con su poder glorioso lo volvió a la vida, también así nosotros nos levantó para que viviéramos una nueva vida. Otra traducción. Por el bautismo, en efecto, fuimos sepultados con Cristo a fin de participar en su muerte. Por tanto, si Cristo venció a la muerte resucitando por el glorioso poder del Padre, es preciso que también nosotros emprendamos una nueva vida. Y la última es la traducción al lenguaje actual. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Si eso no está pasando, es porque no hubo un contacto con el Evangelio. ¿Por qué digo el Evangelio? Porque el Evangelio que justifica es el Evangelio que santifica. Y si yo no tengo contacto con el Evangelio, si yo no fui puesto con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, eso es algo evidente en un creyente. Hay cambios muy evidentes que suceden. Y si no, si seguimos igual, lo que ha pasado es ahora tenemos religión.
Ahora tenemos conversación. Ahora sabemos el lenguaje evangélico. Ahora sabemos hablar de Cristo murió, si yo recibí a Cristo, si conozco a Cristo. Conocemos todos los términos. Pero no ha habido ninguna transformación interna. No ha habido ningún obrar a tal punto que yo sé que hay cosas que ya no quiero hacer y que cuando las hago me duele. Antes las hacía y no me causaba ninguna tristeza. Ahora las hago y después que termino de hacerlas siento vacío, tristeza, ausencia de Dios. Me siento deplorable. Alguien me ha preguntado tantas veces, ¿qué pasa si yo no siento tristeza cuando peco? Bueno, por ahí no sientes tristeza, pero tiene que haber un vacío. Tiene que haber una cero satisfacción. Tiene que ser que cuando lo hacías antes no te daba importancia si lo hacías o no. Pero ahora que lo haces, sientes una carga en el corazón profunda. Pero de otras cosas hay un vacío. Es como, ¿y de qué sirvió? Pablo más adelante, en Romanos 6, dice, se avergüenzan de las cosas que hacían antes. Ahora en Cristo Jesús me avergüenzo. ¿Qué sé yo? Antes hacía un montón de barbaridades. Robaba, hacía desastres por todos lados. Era infiel a mi esposa. Trataba de destruir todos los hogares que podía. Y ahora en Cristo Jesús, eso tiene que cambiar. Eso tuvo que haber un cambio. Tiene que haber algo en mí que dice, no, esto está mal. No lo puedo seguir haciendo. Déjenme seguir leyendo. ¿Qué es andar en vida nueva? El texto. ¿Alguien tiene Romanos 6:4 ahí? En la Reina Valera. Yo no lo anoté acá. Daniel no usa la Reina Valera, así que ni le pregunto. Sí, léelo, Lucas. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gracias, Lucas. Andar en vida nueva. ¿Qué es eso? Bueno, déjenme ir explicándole despacito esta mañana. Yo voy a volver a esta frase que anoté acá, que es tan grande. Voy a volver a esto. Pero esto es la introducción. Andar en vida nueva tiene que ver con nuestro pensar. Hay un montón de textos que dicen esto. Pablo lo dijo de esta forma en 2 Corintios 5, versículos 14 y 15. El amor de Cristo nos constriñe. Y enseguida agarró la palabrita pensar. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y murió por todos para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice, el amor de Cristo, el atributo de su amor, hace un cambio en mi pensar. Su amor me cambia la mente, me cambia el pensamiento. ¿Qué hace el amor de Cristo? Me hace un cambio tan profundo que me hace pensar, ya no puedo vivir para mí, tengo que vivir para Él. Pablo le dijo en el camino de Damasco al Señor, ¿quién eres? Jesús le dijo, yo soy Jesús. Y enseguida Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Un cambio, estaba haciendo su propia vida y de repente se encuentra con el amo que necesitaba, el dueño del universo, y lo mira y le dice, Señor, ¿quién es? Yo soy Jesús. Y entonces Pablo dice, ¿y qué quieres que yo haga? Y eso fue el tema, la tendencia de su vida. Esas dos preguntas gobernaron su vida. ¿Quién eres y qué quieres? ¿Quién eres y qué quieres? ¿Quién eres y qué quieres? Debe gobernar tu vida. El conocimiento de Cristo y la voluntad de Cristo. Esos dos temas deben gobernar tu vida. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Cuando tú conoces a Cristo, dices, bueno, no conozco suficiente, pero lo poquito que conocí en esa reunión. No sé si te ha pasado, pero ha habido tantas personas en conversiones que entraron, mi amigo Eduardo, entró al culto esa noche. Había vuelto de Las Vegas, había gastado todo su dinero en Las Vegas, había ido a desperdiciar su vida ahí, lo hacía siempre, ganaba fortuna, tenía una empresa que ganaba más de $2 millones, y él se iba en viaje a Las Vegas y gastaba todo el dinero, y esa noche su esposa le dice, vamos al culto, estaba a unos 300 metros de su casa,
y fue hasta el culto. Y el pastor era un pastor anciano. Y dice que me senté ahí. Y el pastor predicó. Y estaba predicando Apocalipsis 3. Y cuando terminó de predicar, Eduardo no se levantó ni fue adelante ni se arrodilló adelante. Ahí dice, en el banco le dije al Señor, ten piedad de mí. Colby, en ese momento, me dijo Eduardo, en ese momento sentado ahí, nadie sabía, se me levantó una carga de los hombros que no entendía. Y quedé absolutamente libre. Me levanté otro hombre. Entré pesado, cargado, vacío y salí lleno. Y llegué a casa y lo primero que le dije a mi esposa es, dame una Biblia. Y se la puso a leer por horas. Algo que nunca hizo. Hubo un cambio, hubo un obrar, hubo pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Hubo un cambio. Era evidente. Su pensar cambió. Déjenme decirles esto. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira. Esa palabrita no es los ojos. Es la palabra fonero, que es la palabra griega pensamiento, mente. La idea es esta. Pongan la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es lo que le dijo Cristo a Satanás. Le dijo, pones la mente en las cosas de los hombres. Nosotros tenemos la traducción Reina Valera de esta forma. Pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Eso es una transformación de una vida resucitada de los muertos. Una vida de andar en nueva vida. Es una transformación. Cambia tu forma de pensar. ¿Para qué hacer tanta plata? ¿Para qué juntar tanto dinero? Bueno, la vida es diferente ahora. Pero no quedarse aquí tan. No, conozco al Señor. Mi manera de pensar ha cambiado. Mi manera de pensar ha cambiado en cuanto al dinero, ha cambiado en cuanto a las personas, ha cambiado en cuanto a lo eterno. Yo antes estaba ocupado mirando las cosas temporales. Ahora, créelo o no, miro lo que no se ve. Miro las cosas eternas. Estoy pensando en Dios. Estoy buscando a Dios. Mi manera de pensar ha cambiado. Eso es extenso en las Escrituras. Andar en vida nueva tiene que ver con nuestro pensar. Tiene que ver con nuestro hablar. Lamentablemente cambiamos la manera que hablamos. Si no hay cambios en nuestro hablar, si estamos todo el tiempo hablando y pensando y trabajando con un solo tema, si nosotros nos sentamos a la mesa con nuestros hijos y estábamos hablando con Waldo esta semana, digo Waldo porque noto esas conversaciones que tenemos de los cambios. Waldo dice algo de estaba durmiendo en algún lugar donde podía escuchar las aves a la mañana, ahora no lo escucha tanto. Y se despertaba ahí. Dice, wow, el canto de las aves. No puede ser que se estén dando gloria a Dios antes que yo. Un cambio. Y llevar a nuestras conversaciones a lo eterno continuamente. Nuestro hablar cambia. Esa es la vida, andar en vida nueva es nuestro pensar cambia, nuestro hablar, cambiamos a hablar. Pablo lo dice de esta forma en los Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y cambia nuestro hacer. Antes, Lucas trabaja en la carnicería. Antes de conocer a Cristo, era un mero laburo. Ahora, Colosenses 3, 17, 23. Todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor. Cambia nuestro hacer. Ya no es que lo hago para mí, ni para mi casa, ni para mi familia. Lo hago para uno, lo hago para mi Señor, para mi Salvador. Lo estoy diciendo, sí, mi casa es afectada por el bien ese. Sí, bendigo a los hermanos en la iglesia, en ese enfoque. Pero yo ahora hago todo como para el Señor y no para los hombres. Desde que me levanto en la mañana hasta que me acuesto, todo lo que hago es para agradar a uno. Pablo dijo, ausente del cuerpo, presente con el Señor, y busco trabajo para agradarle.
Ya sea hoy le agradó o mañana le voy a agradar. El director de la misión mía me dijo, si muero, nada cambia. Y yo me miré y dije, ¿cómo? No, estoy sirviendo a Cristo acá ahora. Y cuando muero voy a seguir sirviendo a Cristo allá. No hay diferencia. Acá o allá es lo mismo. Alguien le preguntó, no sé si fue a John Wesley, le preguntaron, ¿qué cambiaría si supieras que viene el Señor esta noche? Nada. Sigo igual. Estaba viviendo a la luz de la venida. Sigo viviendo como estoy viviendo, misma manera. Ahora, rápidamente. ¿Qué hora es? 20 horas ahí, por favor. 11:30. 11:30 habremos cortado, tengo tiempo entonces. Hace calor, yo sé, así que voy a ser misericordioso. Voy a leerles estos textos que tienen que ver con el andar y vuelvo atrás para simplemente hacerles reflexionar en que andar en nueva vida tiene que ver con conducta, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con asociaciones, tiene que ver con deseos, tiene que ver con anhelos, tiene que ver con lo que persigues ahora. Cuando conoces a Cristo, comienza una diferente persecución. Si estudias la vida de Pablo, hay una persecución diferente, hay un cambio renovado. Y él pasa de cosas como, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida, no tienen más valor. Yo no tengo ni un papelito acá, ni nada. Antes solía llevar un papelito, pero tengo el escarbadiente este. Está usado ya. Así que no creo que nadie lo quiera usar. Pero yo lo dejo acá. Lo único que van a hacer es agarrarlo y tirarlo a la basura. Porque no tiene valor. Hermanos, para Pablo todas las cosas de este mundo pasaron a ser esto. Cero valor. Y lo único que tenía valor era Cristo. Digo, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Eso fue mi vida pasada. ¿Cuántas cosas eran para mí? Ese para mí refleja la centralidad del egoísmo humano. Ahí vivimos antes de conocer a Cristo. Para mí, para mí, para mí, para mí. Siempre. Pero ahora en Cristo debe ser para otros. Para Él y para otros. Y el para mí queda muy oculto, escondido y lejos. Pablo dijo, ¿cuántas cosas para mí? Ahora no dice. Ahora para mí no está. Ahora dice, es para Él. Es para su gloria, es para su honra. Mi vida es para Él. Tengo que vivir para Él. Entonces, la vida nueva es una vida que cambia en conducta, en manera de vivir, es una manera de pensar diferente, es una manera de hablar diferente, es una manera de hacer diferente. Y noten estos tres contrastes. Son de tres autores en el Nuevo Testamento. El primero es el apóstol Juan. El contraste es entre 1 Juan 15 al 17. El amor del Padre y el amor del mundo. Cuando pasas a andar en nueva vida, debería ser que el amor al mundo no tiene mucha atracción. Pablo dice, Cristo y las cosas. Ese es el otro contraste. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las estimo como pérdida para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Y la tercera es la atracción del Espíritu. En 1 Corintios 2, versículo 1 al 16, la necedad en intercambio por la sabiduría. Estaba viviendo neciamente toda mi vida, perdida neciamente. Ahora quiero vivir en la sabiduría de Dios. Vamos a volver a eso más. Pero noten estos versículos. Desde entonces, y esto es Juan 6:66. ¿Notan la referencia? Es medio rara, ¿no? ¿Notan la referencia? Sí. 6:66. Yo dije, bueno, los versículos no son inspirados. Pero dije, mira, 6:66. Noten el texto. Desde entonces, muchos, no dice algunos, pocos, muchos de sus discípulos, problema, son sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Y a dónde se fueron? Volvieron a la vida antigua.
Muchos, dicen, no pocos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Wiersbe tiene un hermoso estudio de este pasaje. De Juan 14:6. ¿Se acuerdan Juan 14:6 cuando dice Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Él toma Juan 14:6, la primera frase, yo soy el camino, y inserta este versículo. Ya no andaban con él. Yo soy el camino, la verdad, y nos lleva a Juan 8, dice Wiersbe, y ahí dice, no le creyeron. Y después dice, yo soy la vida, y Juan 18 le crucificaron. Entonces, los hombres, en el dogmatismo de Cristo, cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, los hombres no andan con Él, los hombres no le creen, y eventualmente se deshacen de Él, lo crucifican. Pablo dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este versículo de Romanos 13:13 es fuerte. Andemos como de día. ¿Se acuerdan? Salimos de las tinieblas a la luz. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Todo el mensaje de Cristo crucificado, el evangelio que impregna mi ser, es el amar a mi hermano, amar al Señor y amar a mi hermano. Y eso es todo obra de Dios. Y no puede ser que yo me quede clavado con, a mí qué me importa lo que piensa mi hermano de esta circunstancia. Te debe importar. En la vida nueva te debe importar. Te debe gobernar la vida y las tristezas y las conciencias de tu hermano, que deberías vigilar, esto no lo voy a hacer para no causarle tristeza. Todo Romanos 14 habla acerca de eso. Romanos 14:15 dice, ya no andas conforme al amor. Romanos 1 Corintios 3:3, pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Antes bien, dijo Pablo, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Por fe andamos, dijo Pablo, 2 Corintios 5:7, no por vista. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Solamente estoy leyendo los textos, ya voy a explicar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, en los cuales, hablando del pasado, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, vivíais en ellas. Versículo 17, capítulo 4, versículo 17 de Efesios. Esto pues digo y requiero al Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así andan, en la misma palabra griega. Se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros, para que andéis como dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios siempre. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La manera que yo recibí a Cristo es por fe. La manera que Pablo quiere que yo ande en Él es de la misma manera. Recibí por fe, ando por fe. Colosenses 2:6. Andad sabiamente para los que están afuera, redimiendo bien el tiempo. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo demás, hermanos, os rogamos, exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mucho me regocijé cuando he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Y este último versículo, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando habla de hijos, está hablando de hijos espirituales, obviamente. El versículo que citó hace un ratito Onelia, versículo 18, 1 Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Noten este texto, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Lindo comentario de nosotros. Es precioso. Eso es lo que éramos. ¿Es lo que somos? No debería ser. ¿Es lo que somos? No. Fíjense el versículo 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven andamos en vida nueva. ¿Vives en Cristo? Quiero desarrollar qué es esa vida. Va a llevar tiempo, hermanos, tenganme paciencia. No voy a ir versículo por versículo. Pero yo empecé a estudiar este tema hace años atrás y el Señor fue acumulando en mi mente pensamientos y versículos sobre la vida nueva. ¿Y a qué se refiere la vida con la vida nueva? Acá dice, ya no vivan para sí. Los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo no tengo el texto acá a mano, pero alguien puede ir a Romanos 14:9 y leérmelo. Ahí, alguien que tenga Romanos 14:9. Escuchen el texto. Está asociado a este 2 Corintios 5:15. ¿Lo leo? Sí, por favor, Lili. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Por qué motivo murió Cristo, dice el texto, y resucitó? Para ser Señor. ¿No dice para salvarnos? No, para ser Señor. Para ser Señor. Y un Señor, un dueño, y un Señor es el amo. Y esta mañana pregunto, ¿quién es tu amo? El que te amó y se entregó a sí mismo por ti, porque para esto murió y resucitó, para ser amo, para ser dueño, para gobernar tu mente, tu hablar y tu hacer, para que todo lo que pensás y todo lo que hablas y todo lo que haces está totalmente rodeado de Cristo. Y cuando entiendes que Él es Señor y entiendes que tú eres su siervo, entonces, y entiendes el privilegio y el gozo y la llenura que es Cristo, entonces dices las palabras de Pablo, para mí ya no es para mí las cosas, para mí el vivir es Cristo. Eso es vida nueva. Para mí el vivir ya no son cosas, es una persona. Ustedes saben, igual que yo, que las cosas se pierden. A veces tenemos más, a veces tenemos menos. Las relaciones se pierden. A veces tenemos más, a veces tenemos menos. Pero hay una que persiste y nunca cambia, y es la misma y va en aumento, y es la relación con Cristo. Para mí, dijo Pablo, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las tengo por pérdida. Y hoy mi testimonio, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, es una persona, no es cosas, es una persona. Para mí el vivir es el laburo,
para mí el vivir es mi familia, para mí el vivir son mis hijos. No, el creyente es, para mí el vivir es Cristo. Oh, mi casa tiene importancia, sí. Mi esposa tiene importancia, sí. Mis hijos tienen importancia, sí. Pero todo rueda alrededor de Cristo ahora. Yo quiero que mi esposa conozca a Cristo, mi esposo conozca a Cristo, que mis hijos conozcan a Cristo. Todo es alrededor de Él. Lo importante, lo valoroso es que ellos conozcan al Cristo que yo conozca. Porque ellos, si se aferran al mundo, teníamos nosotros una foto en la iglesia de César de un hombre que tenía agarrado un barco, un auto y un montón de cosas y estaba en llamas. Tremenda la foto. Se lo estaba agarrando y se le estaba quemando todo. Así es. Así es. Nos estamos aferrando a las cosas que perecen y no a las cosas, la cosa o la persona que es eterna. Cristo mismo dijo, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Es un tema tan extenso. Por eso, andar en vida nueva. Déjenme decirles esto, hermano. Y acá paro. ¿Qué hora es, Lucas? Las 10. Listo, acá paro. Escuche. Cuando Dios formó del barro a Adán, la Biblia dice que sopló en él aliento de vida y Adán fue un ser viviente. Pero esta es la palabra que la Biblia dice que usó Dios, así. No ha parado de soplar. Sopló y sigue soplando. Job dice, si Dios haría esto, ¡oh!, toda carne perecería igualmente. Entonces, la vida física depende del aliento de Dios. Y Job dice, mientras haya hálito de Dios en mis narices. He mandado un video por ahí. El joven ese que habla acerca de que la pronunciación de Jehová es parecida al ruido de respirar. Y que cada vez que respiramos estamos mencionando su nombre. Hermano, cada vez que respiramos es el aire que Dios nos da. Es su hálito en nuestras narices. Y es un soplo. Y es un viento continuo. Eso es vida física. Yo te puedo preguntar esta mañana si como creyente reconoces que tu vida no es otra cosa que Dios dándote oxígeno, aire y todas las cosas. Es lo que Pablo dice a los atenienses en Hechos capítulo 17. Él es quien da vida, aliento y todas las cosas. Todo lo que tienes es de parte de Él, físicamente. Entonces trasládalo eso a la vida espiritual. ¿Y qué es? Escuchen, esto es lo que Dios hizo con Adán. Le siguió dando aire. Pero cuando estabas muerto en la tumba espiritual, en tus pecados, la Biblia no dice que Dios hizo esto. La Biblia dice que Dios introdujo a tu ser la vida misma de Él, que es Cristo. Y ya no vives por aire, vives por una persona. Es su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida espiritual es Cristo en mí. Eso es la vida espiritual. Es una persona, no aire, es una persona. Y le hice leer a Daniel estos días, hasta más plomo que nunca. No, mentira. Estamos ahí estudiando y le hice leer. Daniel, lee Colosenses 1, versículo 3. Cuando, dice, vuestra vida está escondida. Se lo tengo que mostrar. ¿Ok? Con esto terminamos. Miren esto. Lo tengo acá. Colosenses 3. Está un poco chico, ¿no? Sí. Ahí va. Vamos a agrandarlo. Miren, por favor, versículos 3 y 4. Noten la diferencia. 3. Porque habéis muerto, y noten en amarillo, vuestra vida, esa es mi vida, está escondida, oculta con Cristo en Dios. Entonces Dios tomó mi vida, Cristo tomó mi vida y la escondió, lugar más seguro, me refugió ahí. Pero sigamos leyendo. Cuando Cristo, noten en amarillo nuevo,
vuestra vida. Cambió mi vida en Dios y la vida de Dios, ¿dónde? En mí. Esa es santificación. Santificación es vosotros en mí ocultos y yo en vosotros manifiesto. Eso es santificación. Es Dios me toma a mí y me pone en sí mismo, me oculta. Y luego toma su vida y me pone a Dios en mí. Imposible no ver a Dios si está en mí. Eso es Colosenses. Vuestra vida escondida, su vida. ¿Qué dicen las siguientes dos palabras? Se manifiesta. Se manifiesta. Su vida se manifiesta. Hasta aquí llegamos esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección. Gracias por los hermanos preciosos aquí del 9 de julio. Seguimos pidiendo que nos sigas enseñando, que podamos aprender de tu infinita gracia. Pedimos también que te acuerdes de Luis y Mónica y que estés ayudándolos en estas horas tristes de dificultad, que ellos puedan conocer tu gracia y consolación. Una vez más te agradecemos por este tiempo juntos y guarda a los que viajan lejos, Nahuel y Sabrina, nosotros, guárdanos al volver a nuestros hogares. Gracias por este tiempo, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor te bendiga, hermanos.